Héctor nunca fue de improvisos. A sus 42 años, su vida seguía una lógica casi matemática. Reuniones los lunes, gimnasio los miércoles, sushi los sábados. Su apartamento en el 18º piso reflejaba esa precisión. Tonos neutros, mobiliario recto, ninguna fotografía en las paredes. Era un hombre que evitaba los vínculos como si fueran deudas emocionales. Desde la juventud, había aprendido que amar salía caro y que era mejor pagar en silencio a construir lazos que luego podrían romperse. Tenía dinero, estatus e incluso una buena reputación en el ramo inmobiliario, pero en su interior había un espacio que ni él sabía nombrar, un vacío que crecía despacio, alimentado por silencios antiguos, especialmente el de su madre, que lo controlaba todo con guantes de terciopelo y frases disfrazadas de consejo. Aquel martes nublado, Héctor entró al supermercado solo para comprar cápsulas de café. Acababa de salir de una reunión aburrida y solo quería volver a casa. Pero algo interrumpió su prisa. En la fila de la caja, una niña delgada, con la piel sucia de polvo y los ojos demasiado grandes para aquel rostro magro, sujetaba una botella de leche como si fuera un trofeo. Intentaba convencer al cajero de que la dejara llevar el producto sin pagar. «Mi mamá está enferma. No tenemos nada en casa», dijo con voz fina y decidida, sin lágrimas. El empleado, indiferente, negó con la cabeza. Ella insistió, casi susurrando, sin suplicar. Había dignidad en su desesperación. Y fue allí, entre estantes de galletas y pasillos helados, donde algo en Héctor hizo clic. Sin pensarlo se acercó, pasó la tarjeta y pagó la leche. Y, sin entender por qué, empezó a seguirla por la calle, como quien busca una parte de sí que ni sabía que le faltaba. La niña caminaba con prisa, esquivando baches en el asfalto y saltando charcos como si ya conociera cada centímetro de aquel recorrido. Héctor la seguía a una distancia segura, intentando comprenderse a sí mismo. ¿Por qué hacía eso? Era solo una niña, con una botella de leche, como tantas otras que ya había visto en semáforos, en las aceras. Pero había algo en ella, quizás la manera en que sostenía la leche contra el pecho, como si fuera vida líquida, o la forma en que no pidió limosna. Simplemente explicó, con la naturalidad de quien ya aprendió a negociar con la dureza del mundo. A cada calle por la que entraban, más lejos del barrio pudiente se sentía. Las fachadas se volvían más gastadas, los cables colgaban en enredos tristes, y la gente lo miraba con desconfianza. Su chaqueta cara desentonaba tanto como su silencio. Ella entró en un edificio bajo, con la pintura descascarada y un portón oxidado que chirriaba al abrirse. Héctor dudó, pero cuando la niña miró hacia atrás y cruzó la mirada con la de él por un segundo, no huyó, simplemente lo enfrentó. Luego subió las escaleras corriendo, como quien tiene prisa por entregar la esperanza. Héctor respiró hondo y siguió. En el segundo piso, la puerta estaba entreabierta. Él la empujó con delicadeza y vio la escena que jamás olvidaría. Un cuarto oscuro, con colchones en el suelo, una olla vacía sobre la estufa y un cuerpo delgado cubierto por mantas finas, tosiendo débilmente. La niña se arrodilló junto a la mujer y dijo bajito, «Mamá, traje leche». La mujer giró el rostro con esfuerzo, y en aquel instante Héctor sintió que el tiempo se derrumbaba. Era Claudia, la mujer que amó y perdió sin explicación. Y la niña tenía sus ojos. Por un momento, Héctor no pudo moverse. Era como si su cuerpo estuviera atrapado entre el ahora y lo que no fue. Claudia estaba irreconocible. La piel amarillenta, los labios agrietados, la respiración breve. Aún así, había en ella una belleza devastada, algo que resistía pese al abandono. La niña vertía la leche en un vaso y soplaba despacio, como si supiera que el calor de más podría quemar. Héctor dio un paso al frente. El piso crujió. Claudia abrió los ojos con dificultad.
y cuando lo vio, parpadeó varias veces, intentando entender si aquello era un delirio. Héctor. Su voz era más aire que sonido. Él asintió, tragando saliva. La niña lo miró con desconfianza y se puso frente a la madre, como un escudo. «¿Quién eres tú?», preguntó con firmeza. Héctor no supo responder. Aún no podía nombrar lo que sentía. Claudia, aún débil, tocó el hombro de su hija. «Está todo bien, Lucía. Él es un viejo amigo». Lucía no se relajó. Sus ojos cargaban más experiencia de la que cualquier niña debería tener. Héctor se agachó casi por reflejo y preguntó en voz baja, «¿Te llamas Lucía?». Ella asintió con el rostro serio. Él miró a Claudia, con la voz quebrada. «¿Ella es...?» Claudia cerró los ojos, vencida. «Sí, Héctor, ella es tu hija». El mundo pareció encogerse. El aire se volvió espeso, difícil de inhalar. Todo lo que él creía saber sobre sí mismo empezó a desmoronarse allí, en el suelo de aquella humilde casa, entre las toses de Claudia y la mirada cortante de una hija que nunca conoció. Quiso preguntar 1000 cosas, gritar, huir, pero permaneció allí, arrodillado, frente a una verdad que no pidió, pero que ahora no podía ignorar. Héctor pasó las horas siguientes en silencio. Sentado en una silla de plástico junto a la cama improvisada, escuchaba la respiración irregular de Claudia y los pasos diminutos de Lucía por la casa. Ella recogía recipientes vacíos, apilaba platos sucios, separaba ropa, como si ya lo hubiera hecho 1000 veces. Ninguna niña debería saber tanto sobre el cansancio. De vez en cuando lanzaba miradas rápidas hacia él como quien vigila a un intruso en territorio propio. Héctor quería hablar, pero todo le parecía pequeño frente a lo que había descubierto. No era solo el susto de encontrar a Claudia, ni el dolor de verla en ese estado. Era la presencia de Lucía, su existencia, 7 años de silencio, 7 cumpleaños olvidados. Y la pregunta que martillaba, ¿por qué nunca lo supe? Claudia solo pudo hablar de verdad por la noche, después de bañarse con ayuda de su hija y de recibir un poco de sopa instantánea. La fiebre había bajado. Su voz, aún débil, salía entrecortada pero firme. «Intenté buscarte, Héctor. Te juro que lo intenté. Pero tu madre, ella me convenció de irme». La revelación golpeó a Héctor como un segundo puñetazo. «¿Qué?». Claudia asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Dijo que era lo mejor para ti, que tenías una carrera brillante por delante, que yo solo te estorbaría. Y yo estaba tan perdida, embarazada, con miedo. Pensé que tal vez...». Ella tenía razón. Héctor cerró los ojos. Sintió la garganta apretarse, como si cada palabra de Claudia reescribiera su historia con otra tinta. Su madre, siempre tan calculadora, había decidido por él. Le había robado 7 años de una vida que también le pertenecía. Él miró a Lucía, que escuchaba todo desde el marco de la puerta, y sintió, por primera vez en mucho tiempo, algo más fuerte que la rabia, un deseo incontrolable de reparar lo que aún pudiera salvarse. A la mañana siguiente, Héctor no fue a trabajar. Apagó el celular, no respondió correos, ni avisó a la secretaria. Todo lo que normalmente regía su rutina había perdido sentido. En su lugar, fue a la farmacia más cercana, compró antibióticos, vitaminas, pañales, cualquier cosa que pudiera aliviar el dolor de Claudia. También trajo frutas, leche en polvo, pan de verdad. Cuando regresó, encontró a Lucía barriendo el suelo con un trapeador roto. Ella lo miró con desconfianza. «Te vas a ir después, ¿no?». Héctor se agachó. «Despacio. Si tú dejas, me quedo». Lucía no respondió. Volvió a barrer, pero por primera vez no apartó la mirada. Era un comienzo. Pasó el día allí aprendiendo cosas simples. Calentar la sopa sin quemarla, doblar cobijas, escuchar sin interrumpir. Con cada gesto comprendía que cuidar no era arreglar, sino estar. Claudia empeoró al anochecer.
La tos regresó con fuerza. Los ojos pesaban. Héctor llamó un taxi y la llevó al hospital público más cercano. En el camino, Lucía sostenía la mano de su madre como si intentara evitar que ella se deslizara fuera del mundo. En urgencias, los médicos fueron directos: neumonía avanzada, hospitalización urgente. No había tiempo que perder. Héctor quiso pagar por algo mejor, ofrecer una habitación privada, pero Claudia negó con la cabeza. Ahora no importa, solo cuida de ella, no la dejes sola. Él asintió, con los ojos ardiendo. Se sentó con Lucía en el duro banco del pasillo mientras llevaban a su madre. La niña apoyó la cabeza en su brazo sin pedirlo. Fue un gesto pequeño, involuntario, pero para Héctor ese toque contenía el peso del mundo. No dijo nada, simplemente se quedó allí, inmóvil, como si finalmente supiera qué significaba estar presente. Las horas en el hospital pasaban lentas, como si el tiempo temiera avanzar. Lucía durmió acurrucada en una silla de metal, con los pies descalzos metidos bajo la camiseta ancha. Héctor se mantuvo despierto, observando los otros pasillos, los sonidos amortiguados de tos, pasos apresurados, llantos contenidos. La infancia que él conocía era otra, de vacaciones en playas costosas, colegios bilingües y juguetes de última generación. Y allí, ante aquella niña que dormía sentada, veía un mundo que el dinero nunca había tocado. Cuando amaneció, lo llamaron para hablar con la doctora. El cuadro de Claudia era grave, los pulmones tomados, el cuerpo demasiado frágil para reaccionar con fuerza. Ella está luchando, pero es inestable. Prepárese para todo. Héctor asintió con un nudo en la garganta. Quiso mostrarse fuerte, pero en el fondo estaba hecho pedazos. Y tenía miedo, miedo de perderla, miedo de no ser suficiente para la hija que acababa de ganar. Durante los días siguientes, Héctor se dividió entre el hospital y la casa donde Lucía insistía en volver. «Es donde están las cosas de mi mamá», decía. No aceptaba dormir en otro lugar, quería mantener viva la rutina que conocía. Héctor respetó, compró víveres, limpió los rincones que pudo, aprendió a manejar la ducha eléctrica, que oscilaba entre helado y hirviendo. A poco, Lucía empezó a responder, no con palabras cariñosas, sino con acciones. Mostraba dónde guardaban las cosas, dejaba que él desenredara su pelo, aceptaba un plato de sopa sin quejarse. Para una niña acostumbrada a hacerlo todo sola, compartir tareas era una señal de confianza. Y Héctor entendía eso como quien descifra un código nuevo, letra por letra. Él no sabía ser padre, pero estaba dispuesto a aprender. Y Lucía, aún sin saberlo, le estaba enseñando. En el cuarto día de hospitalización, Claudia empeoró. La fiebre regresó alta y los antibióticos ya no surtían efecto. Cuando Héctor llegó al hospital aquella mañana, lo recibió la mirada seria de la enfermera. «Ella está pidiendo por usted». Entró al cuarto despacio, con el corazón apretado. Claudia estaba pálida, con los ojos hundidos, pero aún había ternura en su semblante. Intentó sonreír. «Gracias por cuidarla». Héctor sostuvo su mano con delicadeza, como si le doliera romperla. «Lo siento, por todo, por no estar, por no saber». Claudia cerró los ojos. «Tú estás ahora. Eso es lo que importa». No hablaron mucho más. Las palabras ya no bastaban. Simplemente se quedaron allí, conectados por un silencio lleno de pasado, rencores y algo que quizá era perdón. Claudia murió esa madrugada. «Sin dolor», dijeron los médicos. Lucía dormía en el regazo de Héctor en el pasillo cuando él se enteró. No lloró en el momento. Solo la abrazó con fuerza, como si su cuerpo fuera lo único que lo mantenía en pie. A la mañana siguiente tuvo que contarle. Llevó a Lucía a un rincón tranquilo del hospital, se arrodilló ante ella y dijo con voz baja que su mamá había partido. Lucía no gritó, no lloró. Apretó los labios, miró al suelo y luego solo dijo, «Ella me avisó». Héctor no comprendió.
Me dijo que podría suceder, que tal vez tendría que ser fuerte, sola. Entonces las lágrimas brotaron, silenciosas, humedeciendo el rostro pálido de la niña. Héctor la atrajo hacia sí. No estás sola. Lucía, yo estoy aquí y no me iré. Por primera vez, ella no se resistió al abrazo. Hundió el rostro en su camisa, y en ese instante supo, no importaba lo que viniera, sería el padre de esa niña. Los días que siguieron se llenaron de trámites, silencios y gestos contenidos. Héctor organizó el velorio, firmó papeles, discutió con asistentes sociales. No había documento que probara la paternidad, pero nadie lo cuestionó cuando Lucía lo abrazó en medio de la sala del registro civil. Regresaron juntos al apartamento de ella, el mismo de paredes descascaradas y olor a humedad, y él preguntó con cuidado, ¿quieres seguir aquí por ahora o quieres ir a mi casa? Lucía pensó, ¿puedo llevar las cosas de mi mamá? Héctor asintió. Todas. Ella solo asintió con la cabeza, y él entendió que ese sí era también una petición. No se trataba de la dirección. Se trataba de no dejar atrás a Claudia. La adaptación fue lenta, llena de ruidos pequeños y momentos incómodos. El apartamento de Héctor, antes frío y minimalista, empezó a cambiar. Apareció una manta colorida en el sofá, broches de pelo en el baño, un vaso de plástico en el fregadero. Lucía dormía en un cuarto que él casi no usaba, pero se aseguró de mantener las ventanas abiertas. Mi mamá decía que el viento se lleva la tristeza, explicaba. Héctor no sabía cómo actuar en muchos momentos. Se alejaba, luego se acercaba demasiado, luego retrocedía. Lucía también oscilaba, a veces mostraba demasiada independencia, otras necesitaba dormir con la luz encendida. Se estaban descubriendo mutuamente, y era difícil, pero era real, y a poco, Héctor empezó a entender que el amor no llega hecho, se construye con la persistencia del cuidado, la paciencia con el tiempo del otro, el coraje de quedarse incluso cuando no se sabe exactamente cómo. Una semana después de la mudanza, Lucía pidió visitar la tumba de su madre. Fue la primera vez que expresó un deseo propio. Héctor no dudó. Compraron flores sencillas y tomaron el metro juntos, lado a lado, en silencio. En el cementerio, ella se quedó de pie largos minutos frente a la lápida, sin decir nada. Luego se arrodilló, arregló las flores y sacó una cartita doblada del bolsillo. Fue ella quien la escribió, antes de ir al hospital. Héctor respetó el momento esperando a su lado. Cuando Lucía terminó de leer en voz baja, sujetando la hoja con manos temblorosas, le entregó la carta. Ella la escribió para mí, pero también habló de ti. ¿Quieres leer? Héctor tomó el papel con cuidado, como quien sostiene una herencia viva. La letra de Claudia era la misma de siempre, firme, algo inclinada hacia la izquierda, llena de pequeñas curvas en las A y las G. La carta decía, mi Lucía, si estás leyendo esto es porque no pude quedarme. Perdóname, pero eres fuerte y sé que encontrarás abrigo donde menos esperas. Si Héctor está allí, dale una oportunidad. Él tiene miedo de sentir, pero cuando ama, ama de verdad. Enséñale tú, como tú me enseñaste a mí. Él te necesita más de lo que imagina. Héctor sintió un agarrotamiento en el pecho que ninguna reunión o informe le había causado en toda su vida. Era como si Claudia le hubiera dejado una misión, no como castigo, sino como redención. Él miró a Lucía, quien observaba su rostro intentando descifrar alguna reacción. Tu madre era todo lo que nunca supe guardar, pero tú eres todo lo que quiero aprender a cuidar. Lucía asintió. No sonrió, pero tampoco huyó, y eso, para Héctor, ya era un comienzo. Los meses siguientes estuvieron hechos de aprendizajes pequeños pero profundos. Héctor aprendió a cocinar arroz sin que se pasara de cocción, a separar la ropa por color antes de lavar y a lidiar con el silencio de Lucía en los días difíciles. También aprendió a esperar,
Ella no lo llamaba papá, al menos no todavía. Pero a veces, cuando veían dibujos o cortaban frutas juntos, apoyaba la cabeza en su hombro por unos segundos. Esos segundos bastaban para que él supiera que iba por buen camino. En el trabajo, redujo horas, rechazó invitaciones a eventos, delegó funciones. Cuando le preguntaban el motivo, él solo decía, ahora tengo a alguien en casa. Y punto. Por primera vez, la vida profesional no era su eje. Había cambiado de centro y, sin darse cuenta, sonreía más. Una tarde, Lucía llegó del colegio con una nota en la mochila. Era de la profesora. Lucía ha mostrado interés en dibujo. Está más participativa, aunque aún un poco reservada. Habla mucho de su madre, pero ahora también menciona a Héctor. Parece estar echando nuevas raíces. Él leyó aquello como un premio, un reconocimiento silencioso de que estaba haciendo algo bien. La alentó. Compró cuadernos de dibujo, lápices de colores, una mesita pequeña con lamparita. No dijo mucho. Lucía no gustaba de ostentaciones, pero estuvo presente. Se sentaba a su lado mientras ella dibujaba, elogiaba con sinceridad, hacía preguntas. A poco, las paredes blancas del apartamento cobraron vida. Un dibujo en la nevera, otro cerca de la cama. Un retrato. De ellos dos, hecho con trazos infantiles, apareció pegado en la puerta de la habitación. Héctor miró aquello como quien observa un espejo, y, por primera vez, se vio de verdad. Con el tiempo, pequeñas rutinas se formaron entre ellos sin que lo notaran. Los domingos hacían panqueques juntos, aunque la mayoría saliera torcido. Las noches de viernes veían películas antiguas. Lucía le preguntaba, ¿eso es de verdad? Cada vez que veía algo distinto. Héctor respondía lo mejor que podía, y cuando no, sabía, inventaba historias que la hacían reír. A poco, su risa se volvió el sonido favorito de la casa. Una noche, escuchó a Lucía tararear en la ducha. Era una canción inventada, desafinada, pero llena de vida. Héctor se sentó en el suelo del pasillo y se quedó allí, escuchando. Era como si cada nota limpiara un rincón oscuro de su alma. Aún así, hubo días difíciles. Lucía seguía despertando llorando a veces, llamando a su madre. En esos días, Héctor no intentaba consolarla con palabras hechas. Simplemente la abrazaba y la dejaba llorar. Cuando dejaba de llorar, le ofrecía un vaso de leche con miel y ponía un dibujo sencillo para distraerla. Claudia le había enseñado a su hija a ser fuerte, pero también a sentir. Y ahora, él intentaba continuar esa enseñanza. Una de esas noches, mientras ella dormía con los ojos hinchados, Héctor se acercó a la ventana de la sala y contempló la ciudad allá afuera. La misma ciudad que meses atrás era solo escenario de su prisa. Ahora, todo tenía otro peso. Las luces parecían más lentas, los sonidos más nítidos. Pensó en su propia madre. No hablaba con ella desde hacía semanas, y no la extrañaba. Por primera vez comprendía cuánto había moldeado su vida con miedo y control. Pero allí, con Lucía respirando tranquila al lado, decidió ese ciclo no se repetiría. Unos días después, Héctor decidió visitar el antiguo departamento donde vivían Claudia y Lucía. Necesitaba recoger algunas cosas que habían quedado atrás y pensó que sería importante hacerlo con su hija. En el camino le preguntó si quería entrar. Lucía dudó, luego asintió. Dentro estaba todo tal como lo dejaron, las ollas sencillas, los dibujos pegados en la pared descascarada, la silla torcida donde Claudia solía sentarse. Lucía fue directa hacia una caja de cartón apoyada en un rincón. Sacó de allí un cuaderno viejo con tapa morada. Es el diario de mi mamá. Ella escribía cuando pensaba que yo dormía. Héctor no sabía si debía leerlo, pero Lucía colocó el cuaderno en sus manos. Ella quería que los conocieras. Está escrito aquí. Y en verdad lo estaba. La primera página comenzaba con: si algún día encuentras esto, Héctor, sabe que nunca te olvidé.
El diario fue un golpe dulce. Claudia hablaba del embarazo, de los miedos, de la alegría de ver a Lucía dar sus primeros pasos. También hablaba de la soledad, de las noches sin luz, de la fiebre de su hija a los 2 años, de la dificultad de sostenerlo todo sin ayuda. Pero, incluso en los relatos más duros, había amor. Ella hablaba de ti como alguien que tenía corazón, solo que no sabía usarlo todavía, dijo Lucía, sentada en el piso, abrazando sus rodillas. Héctor se sentó a su lado, sujetando el diario como si fuera un mapa de todo lo que había perdido. Yo quise estar aquí, en todo eso. Lucía se encogió de hombros. Pero tú estás ahora. Fue la respuesta más honesta que pudo dar. Y para Héctor, en ese momento, fue también la más generosa. Era como si la niña dijera, aún hay tiempo, aún se puede ser. La semana siguiente, Lucía preguntó si podía llevar una foto de su madre al colegio. Era para un trabajo sobre quién cuida de uno. Héctor ayudó a elegir una de las pocas imágenes en que Claudia sonreía de verdad, tomada probablemente en un cumpleaños improvisado, con pastel de panadería y velas torcidas. Mientras Lucía la guardaba con cuidado en la mochila, Héctor preguntó, ¿y tú? ¿Me vas a mencionar? Lucía se detuvo un instante, como si reflexionara mucho antes de responder. Todavía lo estoy. Pensando, ¿puedo hablar de ti si no te molesta que diga que nos estamos conociendo? Héctor sonrió. Eso es justo lo que estamos haciendo. Y así era. No había prisa ni obligaciones, solo la construcción de un vínculo real, con tiempo, espacio y afecto. Esa respuesta, aunque sencilla, fue la mayor señal de confianza que pudo recibir. Con el tiempo crearon sus propios rituales. Los sábados dibujaban juntos, aunque Héctor fuera malísimo con las proporciones. Al final de cada mes, ponían algo en la caja de mamá. Una nota, una foto, un recuerdo, como forma de mantener viva la presencia de Claudia sin hundirse en el dolor. Y todas las noches, antes de dormir, Lucía decía algo que había aprendido. Una palabra nueva, una historia del colegio, un chiste tonto. Héctor escuchaba con atención. No importaba el contenido. Lo que importaba era el sonido de su voz llenando la casa. La niña que un día suplicó por una botella de leche, ahora crecía segura, creativa, con espacio para ser niña. Y el hombre que antes evitaba cualquier lazo afectivo, ahora esperaba ansioso la próxima charla en la hora de la cena. Ya no intentaba arreglar el pasado. Vivía el presente con toda la intensidad que nunca se permitió. Un domingo por la mañana, mientras desayunaban juntos, Lucía salió de su cuarto con un papel en la mano. Hice un dibujo para el colegio, pero quería mostrártelo antes. Era una hoja doblada, coloreada con varias capas de lápiz. En el centro aparecían un hombre alto y una niña con el síntoma cintus, pelo recogido, caminando de la mano, rodeados de árboles torcidos y un cielo naranja. Abajo, con letras algo irregulares, estaba escrito: mi papá me encontró cuando yo estaba perdida. Héctor sintió que la garganta se cerraba. Le costó un poco hablar. Me llamaste papá. Lucía se encogió de hombros con una sonrisa pequeña, casi tímida. Es lo que eres, ¿no? Él sostuvo el papel con cuidado, como si fuera de cristal. Guardaría ese dibujo para siempre. Era más que un gesto. Era la confirmación de que habían cruzado el límite invisible entre el azar y el cariño construido. Aquel día, Héctor no se resistió. Tomó una foto de los dos sosteniendo el dibujo. Fue la primera vez que publicó algo en redes sociales desde el entierro de Claudia. El pie decía simplemente: familia es lo que se construye con coraje y amor. Los comentarios fueron diversos. Colegas de trabajo sorprendidos, conocidos felicitándolo, algunos incluso emocionados. Pero lo que más llamó su atención fue el mensaje privado que recibió horas después. Era de su propia madre, corto, seco. Vi tu publicación. Creo que necesitamos hablar.
Él se quedó mirando la pantalla por largo rato. No respondió, no por rencor, sino por entender que algunas conversaciones no necesitan ocurrir cuando lo que se construyó por fuera ya está completo por dentro. Por primera vez, no sintió necesidad de justificaciones ni de rescatar un pasado moldeado por el control. Ahora sabía quién era y, lo más importante, sabía por quién era. En el Lundesynthesis colegio, Lucía empezó a transformarse a ojos de los profesores. Antes callada y reservada, ahora participaba más, levantaba la mano, hacía preguntas. A veces aún prefería el rincón del aula, pero sonreía con más facilidad e incluso se reía de sus propios chistes. Un día, la coordinadora llamó a Héctor para conversar. Él fue ansioso, creyendo que había algún problema, pero salió de allí con el pecho lleno. Ella dijo que ahora tiene a alguien esperándola en casa, y eso hizo toda la diferencia. Contó la coordinadora. Héctor agradeció con un nudo en la garganta. Era curioso cómo las mayores victorias no vienen con trofeos o cifras, sino en frases sencillas como esa. De regreso compró helado. Lucía se extrañó. Era martes. Es solo porque estoy feliz, explicó. Y rieron juntos, como cómplices de un pequeño secreto. Las visitas a la tumba de Claudia se volvieron parte de la rutina mensual. No eran tristes. Llevaban flores, arreglaban el lugar, conversaban. A veces Lucía contaba novedades a su madre, como si ella aún pudiera escuchar. Otras veces simplemente se quedaban sentadas en silencio, de las manos. Héctor también hablaba, cuando lo sentía. Si tú estuvieras aquí, estarías orgullosa. Ella es increíble, es fuerte como tú, pero también dulce, y dibuja mejor que nadie. Era en esos momentos cuando la ausencia dolía de un modo más suave, como si se transformara en presencia de otra forma. Claudia estaba ahí, en las elecciones de Lucía, en la forma en que ella fruncía el ceño, cuando se concentraba en el cuidado con que acomodaba los cubiertos antes de cenar. El dolor ya no era una daga. Era cicatriz, y a veces las cicatrices también son maneras de recordar lo que se amó de verdad. En primavera, Lucía pidió hacer algo que nunca antes habían hecho juntos, plantar un árbol. «Quiero que crezca con nosotros», dijo, sosteniendo un brote pequeño que había recibido en la escuela. Héctor compró tierra, una maceta grande y guantes coloridos. Hicieron todo juntos en el balcón del apartamento, manchándose los pies y riendo de sus fallidos intentos de controlar la tierra. Al final, colocaron una plaquita hecha a mano, «Nuestras raíces». Era simbólico, pero también concreto. El árbol sería un vínculo entre lo que pasaron y lo que estarían por ser. Héctor miró a Lucía con ternura. «Nosotros también estamos creciendo, ¿verdad?». Ella respondió con un simple «sí». Y bastó. Ya no eran dos desconocidos unidos por el azar. Eran padre e hija, unidos por elección. En una noche tranquila, antes de dormir, Lucía lo llamó desde su cuarto. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?». Héctor se sentó al borde de la cama. «Claro». Ella miró al techo, pensativa. «¿Tienes miedo de perderme?». La pregunta lo atravesó. Respiró hondo antes de responder. «Todos los días. Pero no por desconfiar de ti. Es que ahora que te encontré, no puedo imaginarme el mundo sin ti». Lucía no dijo nada durante unos segundos. Luego, tomó su brazo con delicadeza y lo abrazó. «Yo también tengo miedo. Pero, cuando te quedas conmigo, aunque esté molesta, triste o con nostalgia, el miedo disminuye». Héctor cerró los ojos. En aquel abrazo silencioso, algo dentro de él se curó por completo. Quizá no del todo, pero lo suficiente para comprender que amar, de verdad, también es no huir cuando duele. En julio, Lucía participó en una presentación en el colegio. Era una actividad sencilla. Los niños cantarían juntos en el patio, pero para ella tenía un peso especial. Nunca antes alguien la había apoyado, desde la platea.
Aquella mañana, Héctor se puso su mejor camisa, llegó temprano y tomó asiento en la primera fila. Cuando Lucía entró con sus compañeros, lo buscó entre las sillas. Al verlo, sonrió de una forma que él jamás olvidaría. La canción era tonta, sobre animales de granja, pero Héctor la escuchó como si fuera una sinfonía. Al final, cuando todos aplaudieron, Lucía corrió hacia él con un diploma simbólico en la mano. «Es para que lo guardes». Héctor sostuvo el papel como si fuera una medalla olímpica, y de cierto modo lo era, la medalla de un padre que un día casi renunció a amar y que ahora vivía justo lo contrario. De regreso a casa, Héctor propuso helado. Lucía aceptó. Se sentaron en un banco de la plaza y compartieron un cucurucho con 2 cucharas, en silencio como tantas veces, pero aquel silencio era distinto, era cómodo, lleno de significado. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. «Creo que a mamá le gustaría ver esto». Héctor sonrió. «Creo que lo ve». No sabían si era verdad, pero allí, en aquella plaza común, con el helado derritiéndose y el mundo pasando sin prisa, había algo sagrado. Héctor nunca creyó en la suerte ni el destino, pero ahora creía en los encuentros. Creía que a veces basta una botella de leche en manos de una niña para que todo comience a cambiar, y que el amor, por más improbable que parezca, puede abrirse camino hasta en las esquinas más olvidadas de la ciudad. Héctor comenzó a fijarse en cosas que antes pasaban inadvertidas. ¿Cómo? Lucía bailaba sola cuando creía que nadie la veía, o cómo siempre separaba el frijol del resto en su plato, como solía hacer su madre, y entendió que el amor no se muestra en grandes gestos, sino en los pequeños, en doblar con cuidado su pijama, en recordar el nombre del compañero que la irritaba en clase, en guardar un chocolate en su mochila solo para ver sus ojos brillar al final del día. El apartamento ya no era el mismo. Las paredes ahora estaban cubiertas de dibujos pegados con cinta. Había una alfombra con figuras en el pasillo y un aroma a pastel en el aire durante los fines de semana. Esa casa, antes escenario de un hombre solo, ahora era el retrato de un hogar. Un día, mientras ordenaba la estantería, Lucía encontró una foto antigua de Héctor con Claudia. Era de hace muchos años, un día de playa. Ambos reían mojados, sosteniendo conos de helado. Ella le llevó la imagen. Parecían felices. Héctor tomó la foto, acariciando los rostros con los dedos. Lo éramos, solo que yo no sabía cuánto. Lucía guardó silencio un momento. Yo creo que mamá también fue feliz, incluso después, porque me tuvo a mí, y ahora tú me tienes a mí. Héctor la abrazó con fuerza, con gratitud, con todo el amor que un día creyó no saber sentir. Esa niña, con ojos tan parecidos a los suyos, le había devuelto todo lo que ni sabía que había perdido: la capacidad de emocionar, de pertenecer, de amar sin reservas, y sobre todo, de ser alguien mejor que antes. En el cumpleaños número 8 de 1900, Lucía, Héctor preparó una sorpresa, nada grandioso, pero hecho con mimo. Globos sencillos desplegados por la sala, un pastel de fresa como a ella le gustaba, y algunos compañeros de clase invitados con antelación. Cuando Lucía llegó y vio todo aquello, se quedó inmóvil en la puerta. Sus ojos brillaron, pero no corrió de inmediato. Lo miró y preguntó en voz baja: ¿Es todo para mí? Héctor sonrió. Claro que es. Te mereces todo esto y más. Ella entró despacio, como si aún no lo creyera. Luego, abrazó a su papá con fuerza. Nunca tuve una fiesta así. Y él contestó sin dudar: ahora la tendrás todos los años, y todos los otros días también. En ese instante comprendió que más que una promesa, era un compromiso que estaba dispuesto a mantener, no por obligación, sino por amor. Durante la fiesta, uno de los compañeros de Lucía preguntó si él era su nuevo papá. Héctor escuchó la pregunta, pero dejó que Lucía respondiera. Ella miró al niño y dijo con sencillez: no es nuevo, es lo que
Siempre fue, solo que tardó un poco en encontrarme. La respuesta atravesó el pecho de Héctor con la ligereza y el peso de una verdad absoluta. Él no corrigió, no explicó, simplemente sonrió, porque era exactamente eso. Él siempre fue su papá. Solo no lo sabía, y ahora que lo sabía, no había vuelta atrás. Esa niña de voz firme y alma dulce había entrado en su vida por casualidad, sosteniendo una botella de leche. Y desde entonces, todo, absolutamente todo, había cambiado. No por magia, sino por elección, por presencia, por entrega, por una construcción lenta y sincera que transformó a dos desconocidos en familia. En una tarde cualquiera, meses después del cumpleaños, Lucía apareció con una idea. Quería armar una caja de recuerdos, para guardar las cosas que hacen que recordemos quiénes somos. Héctor ayudó con entusiasmo. Pusieron allí el primer dibujo que había hecho de los dos, la nota de la profesora, la foto antigua con Claudia, la pulsera de tela que ella llevó el primer día en 1900, la escuela nueva e incluso la tapita de la botella de leche, esa del supermercado. Solo para no olvidar de dónde comenzó todo, dijo ella. Héctor, emocionado, acarició el cabello de su hija. Fue el día más importante de mi vida. Y ella respondió, del mío también. La caja quedó guardada en lo alto del armario, como un tesoro que no necesitaba estar a la vista para seguir siendo valioso. Con el paso de las estaciones, su rutina se solidificó, no como un guión, sino como una danza entre dos cuerpos que aprendieron a escucharse. A veces discutían, a veces se callaban, pero siempre volvían a encontrarse en lo que importaba. Héctor no era perfecto. Olvidaba recados del colegio, quemaba las tostadas, se enredaba con los horarios, pero estaba presente. Y Lucía, a su vez, empezó a escribir pequeñas notas y dejarlas por la casa. Mucha suerte hoy en el espejo del baño. Estoy apoyándote en la carpeta de trabajo. Eres el mejor papá del mundo, en la puerta de la nevera. Héctor coleccionaba cada una, como quien reúne pruebas de un milagro que llegó sin previo aviso. Un domingo perezoso, mientras veían una película juntos, Lucía se quedó dormida con la cabeza en su regazo. Héctor la observó, tranquila, y pensó en todo lo que había pasado desde aquella tarde en el supermercado. Era como si una vida entera se hubiera desplegado en pocos meses, pero, al mismo tiempo, solo era el comienzo. Y en ese comienzo había espacio para todo: nostalgia, amor, reconstrucción, porque al fin y al cabo, esa niña no llegó solo para rescatar leche para su madre enferma. Llegó para rescatar a un hombre entero que un día olvidó cómo era amar y que ahora por fin volvía a recordar.